desde la Delegación de Cultura, daros la bienvenida a la presentación de Los papeles del lector, obra de José Orihuela Guerrero, al que quiero agradecerle una vez más la presencia aquí en San Roque. Sabe que esta es su casa en todos los sentidos y sobre todo a nivel cultural. Me acompaña también la responsable como teniente de alcalde delegada de bibliotecas, que quiere apoyar esta presentación y que de hecho cerrará posteriormente lo que es el presente acto. Nos acompañan también en esta presentación de Los papeles del lector el cronista oficial de la ciudad, don Antonio Pérez Girón, y reiterar a todos que veo que es una representación la que hay hoy en esta noche en el Palacio de los Gobernadores, tanto de público como también del ámbito cultural sanroqueño y de la comarca. Mi agradecimiento y espero que disfruten de Los papeles del lector y muchas gracias, José Orihuela Guerrero. Le cedo la palabra al cronista oficial de la ciudad, Antonio Pérez Girón, que se va a encargar de la presentación. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Señoras concejalas, amigos todos. En 2011 vio la luz la primera novela de nuestro amigo Pepe Orihuela. A partir de entonces llegamos a este acto que el mundo cultural de San Roque quiere dedicar a Félix Grande, el poeta recientemente fallecido y muy vinculado a nuestro municipio, hasta el punto de que fue declarado hijo adoptivo de la ciudad, muy vinculado al aula de literatura José Cadalso, igualmente al mundo del flamenco, como gran flamencólogo que era. Su memoria del flamenco es hoy un texto obligado para el estudio de esta cultura andaluza, y vinculado también en los cursos de verano, vinculado al estudio del flamenco sobre el terreno también en San Roque y en el campo de Gibraltar. Este acto está dedicado expresamente a su memoria. Decía que desde aquel proyecto Salvación, que en 2011 vio la luz, ha habido otras obras de nuestro amigo Pepe Orihuela que también hemos tenido la oportunidad de presentar en esta casa. Hay que decir que muy recientemente ha visto la luz también un ensayo de filosofía del humanismo tecnológico, del que hace un breve instante hemos estado viendo algunos de los ejemplares, una edición magnífica, un trabajo estupendo también de Pepe Orihuela. Yo me siento especialmente satisfecho porque en menos de un mes creo que hemos presentado del orden de 5 o 6 libros en nuestro municipio. Parte de ellos, o la mayor parte de ellos, iniciativa del Servicio de Publicaciones de esta casa, de diferentes temáticas. Y bueno, personalmente como ciudadano y trabajador de la cultura me siento enormemente satisfecho, como decía. No es fácil que ello ocurra en los tiempos que atravesamos. Lo hablábamos también hace un momento. Lo cierto es que la crisis económica que de manera severa padecemos ha pasado una alta factura al mundo de la cultura. Lo vivimos aquí, las artistas o artistas de todas las modalidades tienen muy difícil el trabajo. Los ayuntamientos, que con sus programaciones culturales eran una fuente importante donde bebía este sector, atraviesan un duro momento económico y difícilmente pueden a veces contratar a quienes tienen en el arte su sustento. Grupos de teatros, cantantes, músicos se ven obligados a actuar en extremis ya, prácticamente a taquilla, allí donde hay un local para hacerlo, arriesgándose al fracaso del negocio o a una exigua ganancia. Entre los artistas más modestos la situación resulta especialmente dramática. Por tanto, yo creo que mantener la altura del programa cultural de nuestra ciudad en todos sus frentes no solo es responsabilidad de nuestras autoridades, por supuesto, de quienes a veces con menos medios nos debemos al trabajo de seguir manteniendo a San Roque como verdadero centro cultural del campo de Gibraltar. También concurren en este propósito instituciones y empresas que apoyan expresamente los programas
que aquí se elaboran, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, que aunque con presupuestos muy mermados, continúan en esta labor de artistas y escritores como Pepe Orihuela, que hoy nos acompaña en este su pueblo, como bien decía nuestra concejala, en esta su casa. Declara José Orihuela Guerrero respecto del libro que hoy presentamos, que constituye un compendio de relatos cortos y también microrrelatos donde se tocan los más variados temas. De esta forma, sigue nuestro escritor, podemos hacer un recorrido desde la formación del universo hasta las etapas de la vida y el análisis autobiográfico, pasando por la desnuda descripción de una determinada situación social, la reflexión sobre el paso del tiempo, la fábula existencial, una versión del terror, el viaje tanto a una época pasada como a un futuro inquietante, así como una visión esencial cargada de simbolismo que termina dando título a todo el volumen. Yo añadiría por mi parte que efectivamente Los papeles del lector recoge 11 relatos de variados registros y distinta extensión. Historias tejidas por el hilo azul de la escritura, esa línea que citaba el novelista Martín Garzo, la senda que conduce al único territorio donde pueden encontrarse los vivos con los muertos, un país levantado con la materia de los sueños y de la imaginación, destilaciones perfectas pese a las apariencias del mundo real. Porque al fin y al cabo sus páginas dan testimonio del paso de la vida o del paso por la vida. Ese camino discurre a través del mundo de la infancia, el impulso creativo, el descubrimiento de las buenas historias, el trasunto de los cuentos, el poder de la fábula. Con unas alforjas repletas de sueños, volver a ser niño. El niño que un día habitó una humilde casa de la calle Larga sanroqueña, referente de su autor en su reencuentro con San Roque, ciudad que está presente en sus historias de una manera u otra. Creo que necesariamente deseada por un escritor que tras años alejado de sus raíces necesita perderse en sus arterias. Penetré, dice, en un dédalo de callejuelas que parecen ignorar la cercana existencia de sus amplias hermanas, recoge Pepe Orihuela en el cuaderno uno de sus relatos. Y en el relato Calle Larga, que muy bien, y lo hablábamos hace un momento, podría haber sido también título de este libro, dice: anoche soñé que volvía a San Roque, soñé que volvía a salir con apenas 16 años del número 7 de la Calle Larga, donde la familia Orihuela tenía aposentadas sus reales desde hacía al menos 3 o 4 generaciones. Cada paso que le encamina hacia esa encrucijada de caminos que es Cuatro Vientos supone una vivencia, una sensación que soportó el paso del tiempo para florecer en la palabra escrita. Pero los papeles del lector vuelan sobre las calles aupados por esos vientos tradicionales de nuestro pueblo, como bien recoge la portada de nuestro amigo el artista Juan Gómez Macías. Y son también un discurso sobre los valores del ser humano. En Espartaco, por ejemplo, habla de los que pretendían vivir felices y los que pretendían ser felices a costa de los primeros. Retrato de una realidad en los países desarrollados, a pesar de que algunas de estas naciones sean golpeadas duramente por la crisis, pues hay quien vive en una crisis permanente, la que se ejerce desde una sociedad hacia los más pobres de otras culturas, gentes marginadas, unidas por la miseria, unidos contra su propia voluntad, por las condiciones materiales de su mísera existencia, relata Orihuela. Esa inquietud del escritor aparece nítidamente en El pañuelo rojo, a la que este subtitula con la pregunta: ¿una fábula futurista? Y que no es más que una denuncia del derrotero de los pueblos sometidos al más puro gobierno de la tecnocracia política. Dice uno de los protagonistas del pañuelo rojo: pero si yo no me creo nada de lo que cuenta mamá, sé perfectamente que todo es producto de su imaginación, como eso de que en la infancia había hospitales donde curaban a la gente gratis. Una llamada contra el retorno a las fórmulas más crudas del capitalismo, que ha llevado a una menor protección social, la bajada de salario, el aumento de la edad de jubilación, drásticos recortes en los sistemas de salud, pensiones y educación. En definitiva, a una falta de justicia distributiva, que si en los países del norte supone una merma del estado del bienestar, en los del sur amenaza con su desaparición. Y es aquí donde el oficio de escritor
debe asumir un compromiso claro con su entorno, porque a mi juicio la sociedad de la información y la comunicación es también la de la manipulación, donde se construye una realidad paralela e interesada a los poderes del dinero y de los intereses geoestratégicos de los poderosos. Y es en ese sentido la pérdida de identidad y la desmovilización social donde van parejas a la dependencia de esos poderes. Esa palabra necesaria es la del escritor, que nunca pierde de vista el significado de la solidaridad en el intento de la comprensión hacia el otro, y además que queda muy bien presente en relatos de Orihuela. En El ídolo, por ejemplo, donde se unen eslabones de la historia, aparece también la narración de la propia vida, pero la de los seres humanos a lo largo del acontecer del tiempo. Finalizo, aparte de recomendándoles la lectura de este libro, que en palabras de su autor comenzó, dice, su largo proceso de forja hace ya bastantes años en la mente de un adolescente que vivió, amó y soñó con el porvenir en la calle larga. Finalizo, decía, con este párrafo de uno de sus relatos, porque en definitiva el libro, desde mi punto de vista, es un reencuentro con su ciudad y nada, reiterarles mi agradecimiento y reiterarles, por supuesto, mi enhorabuena a Pepe Orihuela, amigo nuestro y, por supuesto, un escritor fecundo que yo creo que no tardará mucho tiempo en que estemos nuevamente aquí presentando alguna obra suya. Nada más y muchas gracias. Ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola, por tus palabras. Muchas gracias, Antonio, por tu recorrido a lo largo de este volumen, que sois dos de las amistades de los botines que yo he sacado con la vuelta a San Roque, porque he tenido la suerte, cuando he vuelto, de encontrarme con personas que yo no conocía y que forman parte ya de mi geografía sentimental, a pesar de que hace 3 años a lo mejor que nos conocemos, pero bueno, muchas veces las relaciones que se establecen entre las personas no tienen demasiado que ver con el tiempo. Aquí ahora mismo pues están sentados César, está sentado Juan, que forma parte de este libro, y están sentadas personas que, compañeras y compañeros, escritores diríamos, una nutrida representación, y personas que de toda la vida forman parte de mi existencia, amigos, familiares, bueno, amigos familiares y amigos que son familiares, es decir, bueno, todos los que, algunos de ellos incluso, pues alguna que va también a publicar pronto una obra, como es el caso de Francisco José Ríos, una obra de poesía que creo que será para todos nosotros también una muy agradable sorpresa, porque yo considero que es uno de los poetas elegíacos más grandes de nuestra generación. En fin, déjame que te lo diga, los papeles del lector, que como hemos estado hablando antes, Juan, Antonio y yo, perfectamente se podrían llamar también calle larga, ahora explicaré después por qué razón se llama así, tienen una ventaja impresionante. Todo el que vea el volumen, yo con toda la intención del mundo me empeñé en que la portada de este volumen fuera Juan el responsable de esta pintura, con la esperanza, y además que estoy seguro de que algún día la gente dirá, hombre, esto lo pintó Juan, y después a lo mejor alguien te dice, oye, mira, para ver qué dice dentro. De Juan, aparte de agradecerle, evidentemente, a Juan hay que insistirle. Juan le dije, Juan, por favor, y Juan lo hace, ¿no? Hay que insistirle, yo quiero decir, yo no pude estar en el homenaje que te hicieron a finales del mes de agosto, y tú sabes por qué, y tú sabes las razones, porque tu modestia tremenda a veces impide comunicar las cosas a los amigos también. Pero yo no soy crítico de arte,
pero a mí siempre, desde que vi tu primer trabajo pictórico, por ejemplo, yo pienso que tú eres un pintor solar, ¿no? Un pintor de la luz. Creo que es lo que mejor te define. Estos papeles que están por aquí, en esa calle larga, que puede ser cualquier calle del mundo también a la vez, ¿verdad? Y que en el original, que yo he tenido la fortuna de ver, ¿verdad? Que en el original tiene una luminiscencia realmente deslumbrante, porque mezcla lo que es, por un lado, la luz del sol, pero por otro lado mezcla también la nostalgia, parece como si el tiempo se pudiera pesar en la portada. Es decir, todo eso forma parte de un universo muy personal. Y yo ahora me acuerdo, Juan, hace casi 2 o 3 años, cuando te me presentaste a mí, yo no te conocía más que de nombre, por supuesto, como es obvio, pero no tenía la fortuna entonces de conocerte personalmente. Y nos conocimos gracias a la amistad que a ti te unió con mi padre, ¿verdad? Y enlazo aquí ya con la introducción, ¿verdad? A mi padre se debe mucho de los relatos de este libro. Se debe mucho porque él recibía una revista que se llamaba Alameda. Alameda, para muchos sanroqueños que vivían fuera, fue un nexo de unión con este pueblo, aparte de otras muchas cosas. Y recuerdo que en uno de esos números de Alameda había un artículo, también lo menciono en el libro, de Pepe Barroso, su hermana Carmina está aquí ahora con nosotros, precisamente hablando de la calle larga. Y para mí ese artículo me removió muchísimos recuerdos de lo que había sido mi vida. Y después, cuando he vuelto, por otras circunstancias ya, a presentar el proyecto de salvación, cuando he vuelto otra vez a mi pueblo, a nuestro pueblo, de alguna forma, todos los relatos que aquí están condensados son, como bien decía Antonio, ¿verdad?, pues una forma, ¿verdad?, de intentar recuperar un pasado que a veces se va diluyendo en el tiempo por circunstancias personales y de las que uno va perdiendo el referente. Cuando os veo a vosotros, a muchos de mis compañeros de toda la vida, de colegio, de instituto, y a mis nuevos amigos, me doy cuenta hasta qué punto una persona es fundamentalmente también sus raíces, por mucho que es verdad que también que la parte de educación ilustrada de todos nosotros nos dice que somos personas universales, y también lo somos. Hay una parte de taller literario que yo quiero reflejar aquí, ¿no? O sea, ¿qué es para mí el relato corto? El relato corto tiene evidentemente una entidad por sí misma, pero en mi caso yo soy un escritor muy precoz de primeras páginas y muy tardío de últimas páginas. Es decir, yo con 14 años me acuerdo que es que empezaba a escribir relatos que aspiraban a tener 300 a 400 páginas, pero ninguno pasaba de 3 o 4 páginas. Y de hecho, hasta prácticamente, hasta los 40 años, no empecé a escribir, y por eso es para mí tan importante el relato del lector, porque el lector es el primer relato que yo terminé. ¿Entendéis ahora por qué se titula Los papeles del lector? Es decir, yo siempre he sido una gran amante de la lectura, como sabéis, casi un lector en alguna etapa de mi vida, un lector compulsivo, pero en un momento dado de mi vida decidí, bueno, digo, mira, voy a dejar de leer un poquito y voy a escribir yo ya lo que yo pienso de las cosas. Bueno, pues en estos relatos tenéis algunos de los experimentos, de los ensayos que yo he hecho, a ver cómo se puede escribir una novela, ¿verdad? Oye, ¿y si ensayo este procedimiento? Pues en vez de estar 500 páginas y 2 años escribiendo, para después darte cuenta que has llegado a un callejón sin salida, pensé que era una buena fórmula escribir un relato corto donde te podías dar cuenta rápidamente si te equivocabas o no. Es decir, lo mismo que cuando os traje el proyecto Salvación, os dije que era un proceso, era una novela escrita a lo largo de 50 años, o que Tierra de Atlantis, aprovecho ya, en primavera saldrá la segunda edición, la segunda parte, perdón, de la trilogía de Tierra de Atlantis. Y Tierra de Atlantis es una novela de aventura hecha, cerrada y completa. Aquí lo que os presento es mi taller, los relatos con la forma en que yo tengo de trabajar. Y cuando
yo creo que alguna de estas historias es lo suficientemente fecunda, de pronto, y esto me ocurre así, cada escritor o escritora tendrá su propia experiencia en el asunto, a mí lo que me pasa es que en 30 o 40 días, como si alguien me estuviera dictando, aparece toda la obra completa. Voy a leeros, no aterrorizaros porque son microrelatos, ¿eh? Voy a leeros 5 microrelatos a lo largo de esta charla, que estamos compartiendo en familia. Y primero os voy a leer, si lo encuentro, que lo he encontrado, ¿verdad?, una idea de lo que yo he querido, de lo que habla estos relatos, que habla de la vida y que habla del universo, de la realidad y de la vida inserta en la realidad. En ninguna parte, este es el gran relato, el metarrelato, ¿verdad?, la historia de la realidad. En ninguna parte, y antes de comenzar el tiempo, se produjo una gran explosión, a consecuencia de una fluctuación de la nada, y todo comenzó a hacerse realidad. La semilla de la vida, cabalgando sobre rayos cósmicos, fue impregnando cada rincón del universo. Uno de esos rayos topó con una pequeña bola desgajada del dios Sol. Seres en el agua, plantas que ocupan la tierra, animales que comparten los dos mundos, y más tarde reptiles que generan dinosaurios y mamíferos. Luego hombres que caminan sobre la capa externa del planeta, navegan por sus aguas y vuelan hasta el gran satélite. Y después la vida, ¿verdad? Una vida. Luz al final de un túnel. Respiras entre lágrimas y penetras en la infancia como un soplo. Recorres las praderas de la fantasía, ignorando la existencia de la muerte. Y creces, tu cuerpo y tu alma cambian. Amas, buscas, luchas y logras. Te conviertes en un dios y das vida, te perpetúas y te haces sabio. Y comprendes que no puedes escapar de tu inevitable final. Y ayudas y gozas y trituras cada instante con mayor ardor conforme se acerca el ocaso. Y un día te postras junto al río, viendo cómo el agua de la vida continúa su curso. Permitidme que os vaya hablando de los relatos de los que ya nos ha hablado Antonio, haciendo un poco de intrahistoria del relato, que es porque el relato ya lo podéis leer si os parece interesante. Quiero empezar hablando del lector, deciros eso, es decir, el lector es un relato esencial, brutal, descarnado, en un momento de crisis de mi vida, donde una etapa de mi vida termina y rompo con prácticamente todo, y empiezo una etapa nueva de mi vida. El lector tira todo a la basura, hasta su yo. Y su último acto de lector es dejar de ser lector para convertirse en escritor. Esa es la esencia de ese relato. Yo comenté que a partir de entonces, lo mismo que otros grandes escritores dijeron, pues Balzac decía la Divina Comedia, ¿no?, la comedia humana, ¿no?, perdón, la comedia humana van a ser mis relatos, ¿no?, o las aventuras extraordinarias de Julio Verne. Yo me dije a mí mismo que desde que yo escribí el relato del lector, todo lo que yo escribiera en mi vida se iba a titular Los papeles del lector. Por eso este título tan difícil, yo comprendo, ¿verdad?, que mis compañeros me lo han echado en cara con toda razón del mundo, porque los papeles del lector, pues la verdad es que es difícil de leer y de entender y de asumir, ¿verdad? Pero esa es la razón por la cual se llama así, ¿verdad? Y bueno, ya veréis el entramado de cómo se descubren estos papeles. Empiezo con la biografía. Yo recuerdo que cuando yo tenía más o menos 12 años, mi padre compró lo despidieron de Gibraltar, entonces después de una serie de aventuras, pues compró el bar de Godino, el bar Godino que está en la plaza. No sé si, bueno, sabéis dónde está el bar Godino, ¿verdad? Y yo recuerdo que durante 2 o 3 años, pues por necesidad de que tenía ayudar en el bar, yo no podía quedarme como todos con mis amigos hasta una determinada hora, sino que tenía que recogerme antes. Entonces, pues como salía una hora que todavía no había salido nadie y me tenía que recoger cuando empezaban a salir los otros, pues el único lugar donde se podía meter era la biblioteca. Como yo cuando era pequeño era un niño muy formal y parecía más mayor de lo que era, ¿verdad? Pues Juanita López me dejaba entrar en la parte de la biblioteca que era para lectores mayores. Y me decía, pero tú leerás más que esta parte.
yo como parecía un niño bueno y no lo era, claro, pues lo que hacía era aprovechar ese momento y yo me metí allí, ¿verdad? Y me metí a leer a lo bruto, ¿verdad? Es decir, con una edad muy corta, yo me leía a Tolstoy y a Dostoyevsky y recuerdo que la primera novela que cayó en mis manos fue una obra maestra de uno de los más grandes escritores de la historia, que es Honorato de Balzac. En esa biblioteca he devorado yo El lirio en el valle, Eugénie Grandet o Papá Goriot. Pero el primer libro que cayó en mis manos fue La piel de Zapa. La piel de Zapa, que cuando después yo me enteré, a la edad que había escrito Balzac La piel de Zapa, me pareció más fabuloso todavía que el hecho de haberla escrito. Porque Balzac escribió La piel de Zapa con 24 años. Y todos los que habéis leído esa novela, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que es muy difícil tener un conocimiento tan profundo de lo que es la sociedad, de lo que es el amor y de lo que son las relaciones humanas. El cuaderno es uno de estos relatos que están aquí contenidos, es mi personal homenaje a ese gran escritor, a Honorato de Balzac. Como sabéis, La piel de Zapa lo que habla es de un trozo de la zapa, el onagro es un asno, una subespecie de asno que existe en Afganistán. Bueno, pues el cuaderno es una metáfora de la existencia, de la vida de cada uno de nosotros. Se lo decía a alguien ahora, ¿verdad? Creo que a Eduardo, ¿no? Cuando estábamos aquí hablando antes del acto. Conforme nuestros sueños se van cumpliendo, se va acortando la piel de la zapa. Y en el cuaderno, conforme el protagonista va escribiendo sus deseos, se realizan, pero a costa de que cada vez quedan menos páginas en el cuaderno. Yo no creo que exista para un escritor mayor homenaje que poder presentar en su tierra su obra. No, sinceramente, no creo que exista un momento más emocionante que este para un escritor. Es un sueño que veo cumplido, pero es verdad que cuando pase este acto, ese sueño se habrá cumplido y una etapa de mi vida también habrá terminado. Eso es propio de la condición humana. Voy a decir de momento, los que habéis leído el Proyecto Salvación ya sabéis por qué digo de momento, pero esa es de momento, esa es la parte de la condición de nosotros. Hay otro relato, Noche de Copas. Noche de Copas es una reflexión sobre la distancia que existe entre las relaciones personales afectivas y las relaciones ideales que nosotros nos montamos en la cabeza con palabras y conceptos a los que nos pasamos la vida entera adorando, a veces despreciando la realidad de lo que tenemos. Y me refiero, por ejemplo, al concepto del amor, una de las grandes engañifas de nuestra civilización. No existe ese concepto, lo que existe son relaciones humanas concretas y reales entre seres humanos concretos y reales. Y muchas veces esas relaciones no las terminamos de disfrutar porque estamos empeñados en no sé qué concepto que nos han dado estúpidamente a mamar desde que somos pequeños. Noche de Copas es una historia triste, pero también es una historia que creo que debe de leerse con un espíritu de liberación, porque todo lo que te hace ver la verdad te hace más libre, valga la redundancia, para poder vivir una nueva existencia. Cuando yo era, y esto los compañeros que están aquí sentados, algunos saben perfectamente a lo que me voy a referir. Cuando yo tenía también una edad así estaba yo en EGB, ¿verdad? Teníamos una profesora muy celosa de lo religioso, que se ganó un apodo muy concreto que conocemos por lo menos la mitad de los que estamos aquí sentados. Bueno, pues esta buena mujer nos hacía comprar unos cuadernos. Ustedes sabéis que la religión en este país, la religión y lo económico han ido siempre muy de la mano, ¿no? Y siguen yendo. Pues unos cuadernos que eran bastante caros para la época, donde pues había que escribir una serie de alabanzas y loas a la religión oficial.
A mí los cuadernos me parecían tan bonitos, yo parecía un niño bueno y no lo era. Los cuadernos me parecían tan bonitos que yo me dedicaba a apuntar pues las cosas que a mí realmente me interesaban. Y me interesó mucho la historia de un famoso aventurero de principios del siglo XX. Lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide el nombre entero. Percy Harrison Fawcett, el coronel Fawcett. Este señor es muy famoso porque en el año 1925 se hundió en la selva del Amazonas buscando una fabulosa ciudad Z donde estaba el elixir de la eterna juventud y las ciudades perdidas de la mítica Atlántida. Fawcett no volvió más de esa expedición. Unos dicen que porque se lo comieron los indios y otros porque encontró la ciudad. Bueno, después, mucho más tarde, hace poco tiempo, hace 8 o 9 años, encontré por fin los apuntes de Fawcett, ¿no? En esos apuntes de Fawcett, los que pudo antes de la expedición, obviamente, ¿no? Es decir, los apuntes de sus correrías por el Amazonas, porque era un fantástico explorador, era un explorador de primer nivel. Se había recorrido Sudamérica entera. Él buscaba la ciudad Z porque había escuchado leyendas de los indios que hablaban de una mítica ciudad enterrada en el corazón del Amazonas. Y yo me dedicaba en eso, en vez de hablar del mes de mayo y de las flores de María, yo me dedicaba a apuntar cosas del coronel Fawcett. Una de las que apuntaba era un relato que después pude leer en ese libro sobre una historia terrorífica de verdad también, verídica, que pasó en una posada. Es una historia de terror. La posada es una historia de terror. Una historia de terror, de un terror real. Como sabéis, este terror de que viene una cosa alienígena y te da un bocado en el hígado. Bueno, bien. Esto es parte de una cultura ya que ha perdido totalmente el norte, ¿no? El verdadero terror, a mi juicio, es el terror de lo cotidiano, ¿no? O sea, el verdadero terror es ese que se puede inscribir en la conducta de cualquiera de nosotros, y del que no está libre nadie vivir en un momento dado, ¿no? Es un relato de terror que cuando lo leáis, espero que seáis indulgentes conmigo, y sobre todo quiero que lo leáis sabiendo cómo yo escribo. Es decir, nunca sabrás en un párrafo que yo escribo si el siguiente va a ocurrir lo que parece que va a ocurrir. En ese sentido, cuando leáis el final de la posada, no da por hecho lo que en teoría podría parecer. Y no digo más. Voy a ponerme un poquito más serio ahora, porque voy a hablar de Espartaco y del pañuelo rojo, Antonio. Es decir, bueno, la mayoría de vosotros sabéis perfectamente lo que yo pienso de este régimen corrupto y en descomposición que tenemos la mala suerte de vivir, ¿verdad? Precisamente presentando el libro este libro del que, bueno, ahora al final hablaremos de él, del humanismo tecnológico, hablando de este libro, la semana pasada, tuve que sacar un dato a colación porque la semana pasada salió un dato de una ONG de muy reconocido prestigio que creo que ha podido impactar a todo el que lo ha escuchado, ¿verdad? El dato era que 85 personas en el mundo tienen el mismo nivel de riqueza que 3.500 millones de habitantes de este planeta. Y si nos circunscribimos a nuestro estado político, social y económico, hay que decir que los datos arrojan la realidad de que 20 personas aquí, 20 personas en este país, tienen el mismo poder económico que el 20% de la población. Y esta semana ha salido otro dato de que 1 de cada 4 niños en este país, en nuestro país, no en Gabón ni en Liberia, en este país está en la pobreza y 1/3 en riesgo. Son datos objetivos que están ahí y que constituyen, por si alguien tenía alguna duda, el verdadero carnet de identidad de este régimen. En Espartaco, y voy a hablar de Espartaco y después voy a hablar del pañuelo rojo. En Espartaco, ya sabéis, todos sabéis que yo no soy nacionalista, ¿verdad? No soy nacionalista de ningún tipo.
Ahora en este país, cuando se habla de que yo no soy nacionalista, es porque no eres nacionalista catalán, ¿verdad? Yo no soy ni nacionalista catalán, ni nacionalista español, ni nacionalista de ningún tipo. Me parece que todo nacionalismo es profundamente estúpido, lo he dicho siempre. Creo que solamente hay una nación, y esa nación son los Estados Unidos de la humanidad. Y la forman todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Bien. Espartaco es el retrato, Espartaco está escrito hace unos años ya, porque Espartaco es el retrato del final de la burbuja inmobiliaria y cómo afectaba el final de la burbuja inmobiliaria a unos ciudadanos de tercera categoría, que son los inmigrantes y sobre todo los inmigrantes ilegales, que en este país han sido acogidos y explotados y que una vez ya son inservibles para los explotadores, pues ahora se los ha echado miserablemente a la calle, o bien sirven de pasto para que florezcan las ideologías fascistas que siempre están al acecho cada vez que hay una desgracia nacional. Pero Espartaco, con todo lo duro y crudo que es también un canto de esperanza. En mi humilde opinión, lo que nos une a las personas no son las ideas políticas, ni los credos religiosos, ni los códigos morales, ni zarandajas por el estilo. Lo que nos une a las personas son las condiciones materiales y reales de nuestra existencia. Es decir, todos tenemos un cuerpo y un espíritu. Todos necesitamos alimentar ese cuerpo y ese espíritu. Y todos en el fondo somos muy parecidos cuando se nos pone en las mismas condiciones de existencia, ¿verdad? Todas las personas que piensan y tienen elevados opiniones o que se permiten juzgar a los demás, pues que piensen qué ocurriría si terminan un día metidos en una patera de náufragos, a ver cómo nos comportaríamos todos, porque esa es la prueba del algodón de cómo somos los seres humanos. Pero esas condiciones de opresión que el sistema capitalista impone en toda la tierra y cada vez está imponiendo con más dureza, esas condiciones precisamente y paradójicamente están formando un ejército. Y esa es la parte de esperanza de Espartaco. Espartaco es la alusión, como sabéis, evidentemente, al líder esclavista de la antigüedad. En esta nueva Roma también se están generando Espartacos. ¿Por qué? Porque conforme los hombres vivan en condiciones más miserables, más comprenderán que todas las cosas que los separan no son más que superficiales y que en el fondo la aspiración a una vida digna es lo que nos une a todos nosotros. Paso al pañuelo rojo. En los 30 años que ha durado el actual régimen político que estamos viviendo, que está en su final ya, vuelvo a repetir, y esto lo digo provocadoramente, obviamente, como yo siempre que hablo, ya lo sabéis, ¿verdad? Una de las grandes mentiras que se ha dicho es que este país lo hemos construido con el esfuerzo de todos, y eso no es cierto. El estado del bienestar, el pequeño estado del bienestar que hemos tenido en este país, comparado con los estados del bienestar de Escandinavia y de los países del norte, ese que tanto trabajo ha costado crear y que ahora defendemos con uñas y dientes, aunque se está viniendo abajo, pero a trozos, descaradamente, ese se ha construido con los impuestos de los trabajadores y de las clases medias asalariadas que tenían una nómina. La clase alta de este país no ha puesto un duro. Cuando el caudillo murió y dijo que todo quedaba atado y bien atado, no había hecho una metáfora solamente de tipo político, no seamos imbéciles. A lo largo de estos 30 años, las grandes fortunas, los bancos, prácticamente no han colaborado en la construcción del estado del bienestar. Hay una cosa increíble, bueno, increíble no, tiene su explicación, ¿no? Que después de 30 años de sistema aparentemente democrático, en este país haya un sistema fiscal en el cual solamente las rentas del trabajo son las que ponen dinero para el Estado, es la prueba del algodón
de para quién se ha gobernado y al servicio de quién se ha gobernado. Bueno, pues en el pañuelo rojo yo lo que he hecho es suponer un futuro donde las fuerzas de la oscuridad, esto es como la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Bueno, pues para quitar un poquito de dramatismo al asunto, donde las fuerzas de la oscuridad han triunfado. Y lo hago a través de la relación entre un abuelo y su nieto. Un nieto ya tan oprimido, tan explotado, tan absolutamente despojado de lo que es la más mínima conciencia de su historia, que cree que el pañuelo rojo que el abuelo lleva anudado al cuello es un homenaje a la selección española de fútbol. Imaginaos que esto sigue así. Imaginaos que la izquierda, por ejemplo, los movimientos emancipatorios, una vez hundido el comunismo y finiquitada la socialdemocracia, como ha ocurrido ya, imaginaos que la izquierda no pudiera articular un movimiento emancipatorio en el siglo XXI. Imaginad qué ocurriría dentro de 30, 40 años en ese mundo. Imaginad que todo lo que está pasando ahora sigue pasando los próximos 20 años. Ese es el escenario del pañuelo rojo. Como todavía estoy vivo, sin embargo, el pañuelo rojo también tiene un mensaje. El mensaje que tiene el pañuelo rojo no deja de ser un mensaje de esperanza, porque al final, no quiero adelantarlo todo, pero al final, ¿verdad? Es decir, al final, mientras haya seres humanos, no sé qué pasará cuando utilicen a los robots y nos eliminen a nosotros, pero mientras haya seres humanos que ser explotados, mientras haya un rebaño de clases trabajadoras y clases medias a las que se pueda explotar, esas personas, algunos entre ellos, serán conscientes de lo que está pasando. Algunos entre ellos levantarán la voz. Mientras haya seres humanos, a pesar de que hasta este momento en la historia están ganando los malos, mientras haya seres humanos, hay una esperanza porque la partida no ha terminado. Y ese es el mensaje del pañuelo rojo. Voy a terminar hablando del ídolo y de Calle Larga. Antes de hablaros del ídolo, quería leeros el microrrelato referido a la infancia, que dice así. Creo que esta vez estoy siendo más comedido y estoy tardando menos, ¿verdad? Esta vez estoy más... Otras veces lo de Marco Antonio tardamos 2 horas. Infancia. Anoche soñé que volvía a ser niño. Caminé con pasos indecisos entre viejos juguetes. Recorrí saltando las baldosas del añorado solar. Volví a perseguir a las esquivas aves que levantaban el vuelo ante mis gorjeos y perseguí de nuevo hormigas al atardecer. Una vez más golpeé el balón con furia irreprimible y descendí por las escaleras como un rayo, impaciente por salvar en un instante distancias que unían puntos harto familiares. Besé 1000 veces las mejillas de los que entonces pensaba que nunca faltarían. Me reuní con los amigos olvidados y juntos volvimos a rasgar los opacos velos de la existencia a lomos de ese irrefrenable corcel llamado curiosidad. Y poco antes de despertar, volví a contemplar su cara como cuando sentía que la amaría para siempre. El ídolo es la historia, ya Antonio ha hecho una referencia esencial a lo que es el relato. El ídolo es la historia de un niño que no tiene prejuicios porque es un niño, porque todavía no ha habido tiempo a metérselo, y que se encuentra con un hombre que en teoría es el otro, el enemigo, pero al que él como niño que es, ve como un ser humano. Los niños son tan espontáneos en sus relaciones, hasta que los maleamos, pero son tan espontáneos en sus relaciones que desnudan la hipocresía de los adultos, ¿verdad?
Los adultos solemos ser unos enormes hipócritas. Pero los niños dicen las cosas, tal como las ven, tal como las piensan. Bueno, la relación entre esos dos personajes lo que intenta explorar es cuál es el fondo de la realidad humana, ¿verdad? Si educamos a las personas en el miedo, crearemos personas egoístas. Si educamos a las personas en la confianza y en la libertad, crearemos individuos que se relacionarán unos con otros en solidaridad. No existe, ya sabéis que esta afirmación tan polémica desde el punto de vista filosófico, yo la sostengo siempre, no existe una naturaleza humana. El hombre no es bueno ni es malo por naturaleza, ni nada que se le parezca. No confundamos el culo con las témporas, ni pongamos el judeocristianismo antes de la humanidad. El hombre lleva en esta tierra 2 millones de años y su conducta es la que es un superviviente. No es ni bueno ni malo, depende de lo que le demos, porque lo que sí es el hombre es una esponja, nos devuelve lo que le metamos. Le metemos cariño, nos da cariño. Le metemos maltrato, nos da maltrato. Le metemos agresividad, nos da agresividad. Había una canción, creo que lo he dicho, no sé si aquí o otro sitio, ¿verdad? Había una canción hace unos años en la antena sonando mucho, una canción que está, sí, moderna, así, que no tiene más trascendencia, pero que decía una frase que es magnífica, dice: soy lo que me das. Si me das cariño, te doy cariño. Si me agredes, respondo de esa manera. El ídolo es la historia de cómo ese chaval se va desarrollando y la relación que establece, como digo, con este mayor. Voy a leer una parte ahora, antes de entrar en Calle Larga, y ya con esto termino, antes de entrar en Calle Larga, que es el relato que, si no fuera por lo que he explicado antes del lector, es el relato que daría título, evidentemente, a este volumen. Voy a leer Calle Larga y voy a leer, para introduciros en Calle Larga, voy a leer Adolescencia, que se la he leído a los chavales del instituto esta mañana, y Adolescencia es la época, lo que yo recuerdo ahora, o sea, entonces yo no la escribí, esto lo he escrito yo ahora ya, en la madurez, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que yo recuerdo de lo que fue la adolescencia, ¿no? Que imagino, que seguro que coincide con la de todos los que estamos aquí, ¿no? Que no somos todos adolescentes. Cuando desperté, aún creía encontrarme en aquel territorio de mi existencia. Olas que rompen con furia contra la orilla, ideales que chocan de frente contra la cruda realidad. Un cuerpo y un espíritu que dislocan la antigua larva infantil, que eclosiona en un mundo a la vez hostil e incitante. Mezcla de miedos y atrevimientos, combate entre la seguridad del refugio familiar y las ansias de aventura y libertad. Liberando a dentelladas el futuro de la hipócrita costra del presente, centro del universo y ni siquiera dueño de mí mismo. Penetrando casi sin buscarlo en el sexo y apostándolo todo a un amor que ignoraba era tan solo el primero. Viviendo como si la vida no tuviese fondo, como si careciese de final, derrochando energías como los dioses inmortales. Calle Larga es el último relato de este volumen, es el último relato y es el primero y el que atraviesa todo el volumen, porque en el fondo, después de todos estos años, yo siento que sigo caminando por esa calle larga, que ustedes formáis parte de esa calle larga, ¿entendéis la metáfora? Y que al final la vida de una persona depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de los cimientos, de lo primero que ha vivido, de las primeras condiciones que se ha encontrado en la existencia. En Calle Larga hago un recorrido, sobre todo por esa casa paterna, ¿verdad? Donde es verdad que la familia Orihuela ha vivido durante muchas generaciones. Ya no vive porque esa casa desapareció, ahora se ha convertido en un bloque de pisos, etcétera, etcétera. Bueno, por una serie de circunstancias, ¿verdad? Pero es una calle muy grande
Y yo creo que toda esta la idea de que más allá siempre hay algo, de que la historia no ha terminado, de que hay un horizonte siempre en tu vida, te la da muchas veces el ecosistema en el que te crías, ¿no? Si te crías en una calle estrecha, por lo mejor, ¿verdad? Dices, uy, el mundo me comprime. Pero si te crías en una calle larga, permitidme la metáfora, pues parece como si, bueno, si este tramo de la calle no me gusta demasiado, a lo mejor el siguiente que me encuentre va a ser el que estoy esperando, ¿no? Y siempre hay como yo recuerdo que me asomaba a la ventana de la cocina de mi casa, desde donde se veía Sierra Carbonera, y yo me pasaba mucho tiempo pensando, ¿qué habrá detrás de aquellos montes?, ¿no? Y después al final te das cuenta de que toda tu vida, toda nuestra vida, al fin y al cabo, es un llegar a ventanas, asomarte a esas ventanas y preguntarte siempre, ¿qué habrá detrás, verdad?, del nuevo horizonte que estoy viendo. Y mientras eso sea así, pues estamos vivos. Creo que no se me olvida nada de las cosas importantes que yo creo que tenía que decir. Si se me olvida algo, pues me preguntáis y lo comentamos. Sí quería terminar leyendo el último microrrelato que aparece en este volumen, que es Madurez, que es la etapa de la vida. El de vejez no lo he escrito todavía porque no he llegado, no me veo con conocimiento, la verdad, para hablar de lo que no he vivido. Madurez, en el cual resumo la posición actual del autor de estos papeles del lector, que a partir de este momento evidentemente ya deja de ser propiedad mía y pasa a ser propiedad de las personas que lo lean, ¿no? Eso es absolutamente evidente. Partidas parecidas que han de jugarse otra vez, navegando por aguas turbulentas sin buscar ya más monstruos de los que hay, degustando el buen vino a sorbos, despacio, sin necesidad de apresurar un final que ya se conoce con certeza, asegurando conquistas, apreciando el valor de la auténtica amistad, del buen amor y de la fiel soledad, tomando posesión de lo que existe, a la par que luchando, esta vez sabiamente, por un mundo mejor. Niño, adolescente y joven, reunidos y enriquecidos por la experiencia, asumiendo lo pasado y mirando cara a cara, sin aspavientos ni señales de desmayo, el futuro. ¿Queréis mis armas? Pues venid a por ellas. Así navega Ulises durante la madurez, con la mano firme en el timón y sin renunciar a sí mismo, a pesar de que intuye que está próximo su regreso a Ítaca. Y esto es lo que yo venía, entre otras cosas, a deciros hoy. Pues buenas noches de nuevo. Ante todo, mi enhorabuena a José Orihuela Guerrero por la presentación aquí en San Roque y lo que es su pueblo de este libro, como es Los papeles del lector. Como responsable de la Delegación de Bibliotecas he querido sumarme a esta presentación de este libro tan interesante, sobre todo para San Roque, una vivencia de este escritor. Y nada más agradecerle a todos los asistentes su asistencia y damos por clausurado este acto. Muchas gracias. Yo quería, ya lo he dicho públicamente al principio, quería agradecer al Ayuntamiento de San Roque, tanto a los responsables políticos como al magnífico equipo de profesionales que trabaja en el área de cultura. Quería agradecer la acogida, no ya hoy, sino la acogida magnífica que desde el primer día que volví al pueblo me habéis dispensado. Como yo no pertenezco a esa clase alta de la que hemos hablado durante la charla, ¿verdad? Mi forma de agradecer de alguna manera o de devolver de alguna manera una parte a esta sociedad que me ha construido y que me ha hecho, ¿verdad?, es de alguna forma pues mis productos darlos
para que se difundan entre esa población, porque habrá muchos niños y muchas niñas viviendo en muchas calles largas de este pueblo, ¿verdad? Para mí la mayor ilusión sería que estas personas pudieran acceder a lo que yo he producido, valga mucho o poco, ¿no? Como ya os dije, hace una semana ha salido el Humanismo Tecnológico, una propuesta para reactivar el proyecto emancipatorio más allá de la posmodernidad, para la construcción de ese movimiento emancipatorio del siglo XXI, que creo que es tan necesario, ¿no? Entonces, yo quería aprovechar este acto para entregarte a ti como responsable de la Biblioteca Municipal este ejemplar para que forme parte de los fondos de la biblioteca. Pues muchas gracias por su aportación y lo acogeremos con cariño en nuestra Biblioteca Municipal, que es de todos, de San Roque, de todos. Muchas gracias. Muchas gracias.